Qué buen tiempo que estamos pasando, ¿no? Un tiempo de encontrarnos temprano. En esta semana que pasaba estábamos compartiendo con Cande y así como estábamos charlando y de pronto hablábamos de lo que iba a ser el sábado cuando estuviésemos acá en Cinco Saltos. La semana pasada estuvimos visitando a mis papás, a nuestros papás, y de pronto me dice, no, porque a la mañana, ¿cómo a la mañana? Me dio vuelta. Sí, no te conté que era a la mañana y ¿saben que he tenido la posibilidad de escuchar algunos tiempos que han pasado en otros encuentros? La verdad que, bueno, es algo que me ayuda a estar escuchando palabra de Dios mientras estoy a veces en casa y Carmen me dice, esto me hizo tan bien y bueno, yo a ver qué. Y bueno, y he escuchado a algunas de las personas que han estado compartiendo la palabra. Así que bueno, a la mañana pudimos tener un tiempo de desayuno y bueno, ahora Dios nos va a permitir también escuchar su voz. Este es mi deseo, ha sido mi oración en estas últimas semanas y meses. Cuando Cande me compartió en el verano, estuvimos leyendo juntas un libro y hablábamos de la intimidad con Dios, ¿no? Y bueno, estuve también procesando esto que ustedes vienen también compartiendo, ¿no? La intimidad con Dios. Y me dice, cuando estés en julio nos gustaría a sus pies en medio de las pruebas. A sus pies en medio de las pruebas. Saben que vamos a estar compartiendo sobre esto, vamos a estar, yo le puse bajo presión. Bajo presión. Porque ¿quién no ha estado bajo presión? Estamos días enteros a veces bajo presión. Y bueno, vamos a estar compartiendo sobre esto. Y bueno, les quiero contar algo. Saben que tenemos un grupo de amigas en la iglesia allá en Santa Fe, en la congregación de la que formo parte. Y nos gusta encontrarnos, abrir la palabra de Dios. Este libro que tiene tantos años, pero que nosotras lo leemos y le pedimos a Dios que nos dé algo para nuestro día a día, para el 2024, para la realidad que tenemos hoy. Y en la medida que nuestra relación como amigas fue creciendo y se fue fortaleciendo, es un espacio donde nos mostramos sinceras, donde podemos ser vulnerables, sentirnos vulnerables, abrir lo que nos pasa. Nosotros le llamamos grupo pequeño, allá en Santa Fe, posiblemente acá también, y ese es nuestro espacio de refugio, de compartir, de crecer juntas. Y en una oportunidad, las chicas me suelen cargar por el tipo de preguntas que hago en los encuentros. Y la verdad es que las preguntas, para mí, siempre han sido una manera de poder entenderme, de poder analizarme, de poder preguntarle a Dios qué quiere conmigo en este tiempo. Y una de las chicas compró un juego de mesa, que conocemos un poco de la historia detrás del juego de mesa, que lo crearon un grupo de amigas para poder conectar más y dejar los celulares cuando se encuentran. La cuestión es que lo patentaron y hoy es un juego que uno puede comprar. Y ella me dijo, mira, compré este juego y cuando leo las preguntas me hace acordar a vos. Son las preguntas que vos nos haces. Así que en un encuentro en casa nos repartimos las tarjetas. El juego es un poco así, uno reparte las tarjetas, se lee la pregunta y la persona trata de contestar a ver qué dice. Y nos vamos conociendo más. Por ejemplo, una de las preguntas que una de las chicas tuvo que contestar, y entre todas nos vamos ayudando, porque a veces cuando la lees decís, pero no sé qué contestar, y el resto que nos conocemos, pero fíjate que esto. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y bueno, justo una de las chicas que estaba ahí dice, no sé cuándo. Le decíamos, pero si este verano te fuiste en carpa con otra, eso fue es verdad, fue la primera vez que lo hice, y ahí estábamos, nos reíamos entre todos. ¿Qué cosas amás que el resto no le gusta nada? ¿Qué cosas amás que vos sabés que al resto no? La chica dice, a mí me encantan las matemáticas, y yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Y bueno, y así estábamos, Y otra de las preguntas era, ¿vos creés que las personas pueden cambiar? Bueno, y ahí estábamos, y nos reíamos, bueno, y decíamos, qué bárbaro, qué cantidad de preguntas, y bueno, cómo nosotras íbamos cada vez compartiendo. Y de pronto leo la pregunta que a mí me tocaba.
escuchaba y decía algo así como, ¿cuál es la experiencia más trascendental de tu vida? ¿Cuál es la experiencia más trascendental de tu vida? Y yo estoy segura que si ustedes tuviesen que contestar cuál es la experiencia que te ha marcado, que te ha atravesado, cada una de nosotras tiene una respuesta. O puede empezar a pensar en algunas situaciones que han sido grandes desafíos, grandes dificultades, que te han puesto bajo presión o que te tienen bajo presión. Entonces, a mí me gustaría que estés pensando qué hubieses contestado si hubieses estado en esa ronda de amigas. ¿Qué hubieses contestado? Una ronda de amigas con un corazón que nos podemos mostrar vulnerables, no que vas a caretear ahí la respuesta. Entonces, con esto en mente, me gustaría que podamos ir a Santiago, capítulo 1. Este libro está en el Nuevo Testamento. Nosotras vamos a estar leyendo unos versículos en la carta que Santiago escribe y vamos entonces a leerla y vamos a compartir entonces ahí este pasaje. Vamos a leer Santiago 1 del versículo 2 y ahí lo tenemos en pantalla también para poder leerlo. Y dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de dificultad, ahí estamos. Bien, vamos con la lectura. Ahí está. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Sí? Está en Santiago 1. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia o esa paciencia. Pues una vez que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, otra versión dice, si crees que te falta sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los reprenderá o no te reprochará por pedirla. Santiago 1, del versículo 2 al 5. Esta es la versión NTV. ¿Sí? Pero cuando nosotros leemos esto, cuando enfrenten cualquier tipo de dificultad, ¿cómo dicen que tenemos que estar? Gozosos, ¿no es cierto? Alegres. Dense por dichosos, dice otra expresión. Bueno, ¿saben que pensaste en eso trascendental que te ha marcado, que te ha atravesado? Bueno, cuando estábamos reunidas con el grupo de amigas, leí la pregunta y todas nos quedamos así en silencio. Y ¿por qué en silencio? Porque no hacía mucho tiempo, juntas, habíamos atravesado para mí una de las pruebas, ¿no? Hechos trascendentales que te marcan, y ellas habían estado conmigo en ese tiempo. Y esto tiene que ver con cuando nace mi tercer hijo, Lucas, que nace con 6 meses de gestación, 26, 27 semanas, nace con vida contra todo pronóstico. Yo ya entro al sanatorio en trabajo de parto, imposible frenar eso que ya Dios había empezado a generar en el cuerpo, y mi médica me dice, no creo que nazca con vida. No creo que nazca con vida en pleno trabajo de parto. Contra todo pronóstico, Lucas nace con vida. Y nos acompaña, y lo acompañamos en la NEO durante 30 días. 30 días estuvo con vida Lucas y falleció. Entonces, las chicas que estuvieron
ahí cerca y dije, chicas, ustedes saben cuál es la experiencia que a mí se me viene a la mente. Pero voy a compartir en esta oportunidad otra. Pero fue como este momento ahí. Y entonces yo pienso en lo que escribe Santiago, ¿no? Porque hay momentos en nuestra vida que nos ponen a prueba, que nos tienen bajo presión, ¿no? Y uno dice, bueno, vamos a Santiago, que nos dice que dense por dichosos. Bueno, vamos un poquito a ver esto. Saben que creo que los tiempos de estar bajo presión, los tiempos de la prueba, los tiempos de la dificultad, son tiempos de una gran incertidumbre también, de grandes incertidumbres. Y a mí me gustaría que hoy podamos entrar a escuchar a Dios en algunas certezas que podemos conocer o que tendríamos que saber o que deberíamos recordar o que deberían ser como nuestra ancla en el medio de la prueba. Certezas en el tiempo de estar bajo presión. Y con esto quiero que vamos a ir el propósito, el sentido a las que lo quiero llevar es a esto. Vamos a la próxima, al propósito. ¿Qué necesitamos saber de las pruebas? Para muchos va a ser ¿qué necesito recordar de las pruebas? ¿Qué necesito hacer o qué voy a hacer en ese tiempo? ¿Y qué necesito ser? ¿Sí? Vamos a estar pensando en estas tres preguntas. Yo soy de hacerme preguntas y digo, bueno, ¿qué son las pruebas? Empecé por eso. ¿Qué necesito saber de las pruebas? ¿Qué voy a hacer en el tiempo de la prueba? ¿Y qué necesito ser? Y vamos entonces a ¿qué necesito recordar? ¿Qué necesito saber del tiempo de la prueba? Y ahí vamos con el primer camino que vamos a transitar. Saben que hay 4 cosas por lo menos que quiero que sepamos sobre el tiempo o lo que son las pruebas, ¿sí? Lo que nosotros leímos hoy está en Santiago, y Santiago es el hermano de Jesús. Santiago no creyó en Jesús, en su hermano. Esto que está diciendo que no lo creyó hasta que Jesús resucitó. Y ahí él abraza esta fe. Y Santiago se convierte y trabaja en la iglesia en Jerusalén, es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, pero escribe a muchos de los judíos que tuvieron que irse de Jerusalén a causa de su fe. Se les llama los judíos de la diáspora o los judíos de la dispersión, que tuvieron que dispersarse, irse de Jerusalén a causa de su fe. Entonces Santiago les escribe una carta alentándolos, animándolos a que este tiempo en donde están siendo perseguidos, donde están siendo puestos bajo presión, donde están atravesando dificultades, unas palabras de aliento, de ánimo. Entonces, ese es el contexto en el que Santiago escribe. Vamos a la próxima. ¿Qué necesitamos saber de las pruebas? Bueno, las pruebas o los problemas son cualquier tipo de situación difícil o desafiante que tenemos que resolver, pero a veces no es la dimensión del problema o del desafío o de la dificultad, sino el potencial que esa prueba tiene para que podamos desarrollar nuestra fe. A veces no es un gran problema, pero tiene potencial para el desarrollo de nuestra fe. 4 cosas que me ayudan en los tiempos de prueba y que han sido un aliento en los tiempos difíciles. Nuestra fe será probada. Vieron que la palabra de Dios dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, otra versión dice, cuando deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba, pero siempre parece el cuándo. El cuándo me dice que va a ser obvio que vamos a pasar por pruebas. No dice, si pasas por alguna prueba, no. Santiago dice, cuando pases por pruebas. O sea, todas vamos a pasar por pruebas. Todas seremos probadas. Nuestra fe va a ser probada. Como les decía recién,
no se trata de la dimensión de la prueba, sino del potencial que esa prueba tiene para que nuestra fe sea desarrollada. La fe es la que es probada, para ver si esa fe es genuina, si es real. Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿cuál es tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás vos confiando? Bueno, yo puedo decirte que mi fe ha sido puesta en Jesús. Mi fe tiene que ver con haber entendido que Jesús murió por mis pecados, que Él me rescató, que tiene propósito y sentido para mi vida. La fe tiene que ver con que Dios ha dejado en mí el Espíritu Santo que me confronta. ¿Te confronta el Espíritu Santo? ¿Te guía? ¿Te fortalece? Eso es en lo que creo. Y no es lo mismo creer que saber. Puedo saber mucho, pero mi pregunta hoy es si vos crees. Saben que por mi carrera, mi profesorado de historia, yo he estudiado un montón de cosas que las sé, pero no las creo. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿en qué crees? ¿Dónde está puesta hoy tu confianza? ¿Sí? Entonces, nuestra fe, eso es lo que vos confías, eso es lo que vos crees, en donde has puesto tu fe en Jesús, va a ser probada para ver si es genuina. La prueba también es una oportunidad para crecer. Cuando aparecen las pruebas, tienen un potencial, una capacidad para permitir que nuestra fe se fortalezca y crezca. No va a poder crecer si no atraviesa esa dificultad, si no atraviesa esa prueba, si no está bajo presión. Fíjense que dice, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para crecer. Nosotras podemos ver en el día a día que en la medida que vamos como afirmándonos cuando van pasando algunas pruebas o algunas situaciones, uno va desarrollándose la paciencia. Yo puedo mirar a veces en las cuestiones cotidianas como digo, y en otro momento si hubiese perdido el colectivo hubiese hecho como un lío terrible, y ahora es como que, bueno, como me ha pasado ya otras veces, entonces uno dice, bueno, voy a llegar, va a estar todo bien, ¿eh? Entonces, bueno, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. El desarrollo de la paciencia nos ayuda a mantenernos firmes y a madurar en nuestra fe. Saben que, y esto quiero ir como compartiéndolos, este mensaje, estas palabras, estos aprendizajes están muy vinculados a ese tiempo trascendental para mi vida. Entonces va a haber como algunas referencias a este tiempo y quiero compartírselas. Saben que cuando Lucas estaba en la NEO, eran momentos de muchísima incertidumbre. O sea, a veces su salud estaba muy bien y empezaba a dar signos de avances, y de pronto a las horas todo se desmoronaba y su salud era inestable y no sabíamos qué iba a suceder. En ese tiempo me acuerdo de haberle mandado un mensaje a una de mis amigas que estaba cerca en toda esta situación y le dije, la verdad es como que no quiero como cargarte con todo esto, es tan difícil, es tan incierto todo, que siento que a medida que te hablo nuestra fe se va a desalentar. Y ella me contestó, mira, Agus, lo que estás viviendo es triste, pero nuestra fe es otra cosa. Nuestra fe sigue confiando en Dios y en lo que Él va a hacer. Ese mensaje ordenó mis pensamientos, porque una cosa son las emociones, lo que sentimos en el momento de estar bajo presión, y otra cosa muy distinta es nuestra fe. En el tiempo de las pruebas vamos a sentir tristeza, vamos a estar angustiadas, vamos a sentirnos desoladas, frustradas. Por momentos quizás en el tiempo tendremos algún tipo de alivio, pero también vamos a luchar con la incapacidad, la inhabilidad de no voy a poder con esto. Pero nuestra fe es una cosa distinta. Y vuelvo a preguntarte, ¿en quién estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿Dónde está puesta tu fe?
Otra de las certezas en las que podemos caminar en el tiempo de la prueba, en el tiempo de estar bajo presión, es que no sucede nada que Dios no permita. O quiero decirte esto, el enemigo no puede avanzar sobre un terreno donde Dios no le permite. Entramos a las pruebas o estamos en las pruebas muchas veces porque otros decidieron algo para nosotros y nosotros tenemos que atravesar ese tiempo de estar bajo presión. Otros decidieron y yo estoy ahí en la prueba. También es posible que yo haya tomado una serie de decisiones que, bueno, me hayan llevado a estar hoy bajo presión. Bajo todas estas circunstancias, Dios también está permitiendo la prueba. Saben que esto que te digo, el enemigo no puede avanzar sobre un terreno que Dios no le permite. Recuerdo que, claro, un embarazo que de pronto alumbrar antes de tiempo, uno dice algo se descontroló. O sea, las voces que uno escuchaba alrededor, algo pasó, ¿qué pasó? Tratar de buscar la explicación. Pero en el tiempo de la prueba, una expresión que a mí me ayudaba era saber que no pasa nada que Dios nos permite. Me generaba tanta angustia esa pregunta de por qué había pasado, que saber que a Dios eso no se le había descontrolado y que el enemigo no había avanzado sobre un terreno que Dios no había permitido. Pero hay algo que sí el enemigo nos puede robar en el tiempo de la prueba y es el gozo. El gozo es, bueno, esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios está obrando lo que tiene que obrar y el enemigo te lo quiere robar. Una mañana, una compañera, una amiga de trabajo, abre el baúl del auto para entrar al trabajo, abre el baúl, no está la computadora. Repasa. No solo que no está la computadora, no está el bolso con los patines profesionales de mi hija. Empieza a pensar y recuerda que a la noche no entró el auto al garaje. Llama a la casa, trata de ver si lo bajé, no lo bajé. ¿Vieron cuando uno entra con esa duda? No, las cosas se las habían robado. Se las habían robado. Y empezaron a hacer toda la denuncia y demás. Y ella en ese tiempo me dice, yo no sé si vamos a recuperar o no lo material. Pero algo que nos hemos propuesto es que Satanás no nos saque el gozo en este tiempo de la prueba. ¿Sí? Entonces, te quiero animar a esto, a que no dejes que el enemigo gane ahí terreno, porque no puede avanzar sobre un lugar que vos no le permitís y que Dios no le permite. No te apresures. En el tiempo de la prueba, no te apresures a sacar conclusiones. No te apresures a sacar. Y menos a sacar conclusiones acerca de lo que el otro está viviendo. Es un terreno muy delicado. No te apresures a sacar conclusiones en el tiempo de la prueba. Deja que Dios vaya a poco revelándose. ¿Sí? Bueno, estas son cosas que a mí me ayudan, certezas de recordar que son las pruebas. Y te quiero preguntar qué hacer en el tiempo de la prueba. ¿Qué hacemos en el tiempo de la prueba? Pero antes de ir a qué hacemos en el tiempo de la prueba, quiero comentarte algo. Cuando oramos por la salud de nuestro hijo, ¿por qué cosas oraba? Me acuerdo que oraba para el desarrollo de sus pulmones, era una de las cosas que estaba complejizada, complicada. Oramos para su maduración, entendíamos y le explicábamos a nuestros hijos que él tenía que terminar de desarrollar su cuerpo, sus órganos, afuera de la panza. O sea, el tiempo que le había quedado lo tenía que desarrollar bajo estas ayudas que estaba recibiendo. Y entonces orábamos para su sanidad completa. Esa fue mi oración de manera constante, por su sanidad completa. La mirada que yo, o la esperanza que abrigaba cuando oraba, era el alta médica. Aparte, dentro de la NEO, si algunas conocen, hay como distintas salas que tienen que ver con la complejidad de la situación en la que está el niño. Entonces, bueno, Lucas estaba en la sala de los niños más complejos, ¿cierto? Más complejos.
Entonces yo decía, bueno, después vamos a pasar esa sala, yo me imaginaba, y después a la otra, y después nos van a dar el alta, y esa era como yo imaginaba el resultado o el milagro que Dios iba a hacer. Esa era la forma que tenía el milagro para mí. Entonces cuando Lucas fallece, primero que dice, bueno, no puedo ver el milagro. Yo lo he compartido con ustedes esto, no puedo ver el milagro. O Dios no contestó. Lo cierto es que Dios contesta y Dios obra el milagro. Y yo, por más difícil que hoy sea, te quiero decir que hay un milagro en el medio de la prueba. Yo, mientras oraba por estas cosas que les compartía, oré también por mi salud física, para poder estar, digamos, para sostener esta situación, por la armonía en el hogar. Oré por mis otros hijos para que pudieran sentirse también contenidos en esta situación. Oré por mi matrimonio, ¿sí? Oré para ver a Dios. Para ver a Dios. Entonces yo puedo decirte que hay milagro aún en el medio de la prueba. Sí, hay milagro aún en el medio de la prueba. Entonces te quiero animar a que abraces el milagro de Dios, que lo identifiques. El milagro de Dios en este tiempo en que estás bajo presión. Y ahora sí te quiero decir algo antes de pasar al qué hacer. Hay veces, te quiero decir cuáles son las cosas que te dificultan o me dificultaron ver el milagro de Dios, ¿sí? Ver el milagro de Dios. A ver si podemos hacer ahí como un diagnóstico en nosotras. 3 cosas que nos pueden impedir ver el milagro de Dios, ¿sí? Bien, la primera de todas esas es un corazón endurecido. Un corazón endurecido nos va a costar ver el milagro de Dios. Saben que yo luchaba en esta oración, me acuerdo, este tiempo. Señor, te pido que esto que estoy pasando, esta prueba, este dolor tan grande que estoy atravesando, te pido que me pueda permitir salir fortalecida y no endurecida. Fue una lucha permanente. Yo recuerdo que uno de los pedidos de las médicas y las enfermeras me dijo, mira, cuando vos entres al ANEO, me dice, tenés que estar bien, tenés que estar fuerte. Hay otras mamás que también están en tu misma situación y si te ven a vos llorar, o sea, no es el lugar, mejor no vengas. Así. Entonces, había que estar fuerte. Y yo luchaba para no endurecerme por esto que estaba atravesando. Entonces, un corazón endurecido nos va a impedir ver el milagro de Dios en el medio de la prueba. La palabra endurecimiento dicen que es como esclerosis, que es un término médico para hablar cuando un órgano se endurece. Entonces, ahí yo te quiero preguntar en cómo está ahí ese corazón. Saben que cuando uno tiene el corazón endurecido, no puede ver claramente y entonces cualquier contratiempo es un problema, me irrito por cualquier cosa, y no me hace nada contestar mal, contesto mal, así soy yo. Entonces yo te invito a que analices estas cuestiones que pueden estar haciendo endurecer ahí tu corazón, que analices en qué vínculos estás, si estás en relaciones que quizás no son del todo claras, si estás permitiendo quizás ingresar con tu mente o con lo que estás viendo, proyectos que te alejan de Dios, entonces van endureciendo ahí tu corazón. Entonces te quiero animar a que hoy puedas estar analizando esto. Y te quiero decir, si en este punto hay algo que te duele, hay esperanza. ¿Vieron que le dicen, si hay dolor, hay esperanza? Porque puedo identificar que algo no está tan bien, y puedo pedir entonces ayuda. Un concepto equivocado de milagro. Y esto era lo que les compartí hace un ratito. El concepto equivocado de milagro te impide abrazar lo que Dios está permitiendo en este tiempo. Saben que una de las cosas que me pasa cuando a veces, todos cuando estamos acompañando o orando por algo que nos está pasando, tenemos una imagen del resultado que quisiéramos que pase, ¿no es cierto? Estamos orando por alguien o acompañando a alguien en esta prueba que atraviesa o la que estoy atravesando yo y tenemos
en nuestra mente el resultado de lo que nos gustaría. Mientras se va dando el resultado de lo que quisiéramos o de lo que esperamos, decimos gracias Dios porque estás contestando las oraciones. Yo escucho mucho y lo digo también, pero hace un tiempo que digo, y cuando no es el resultado esperado, Dios no está contestando. Me da temor en poder empezar a decir y agradecer aún cuando el resultado empieza a difuminarse. Ahí ustedes me entendieron, cuando es tan distinto a lo que nosotros estamos esperando, a lo que nosotras estamos esperando. Y una imagen confundida de Dios. Y una imagen confundida de Dios. Eso también nos impide abrazar el milagro. Había un mensaje que nos llegó en esos días. Y decía así. Agus y Facu, quisiéramos que no estén pasando, Facu es mi esposo. Agus y Facu, quisiéramos que no estén pasando esto. Que no les tocase pasar esto que está pasando. Pero estamos orando para que puedan ver a Dios. No sé cuántas palabras hay en ese mensaje, pero es tan profundo, porque vos cuando amás a alguien no querés que sufra, no querés que le falte algo, pero qué importante poder orar para que pueda ver a Dios. Y entonces esa fue mi oración. No quiero ver una imagen confundida de Dios, quiero conocerte. Si me estás haciendo pasar por esto, quiero conocerte, quiero estar con vos. Y esta imagen confundida de Dios nos puede entonces hacer no ver el milagro que sí Dios está haciendo en medio de nuestra prueba, nuestra dificultad. Ahora, ¿qué hago en el medio de la prueba? ¿Qué hago en este tiempo de la prueba? Bueno, Santiago, cuando alienta a esos hermanos, amigos en la fe que estaban bajo presión, les dice, si creen que les falta sabiduría, dice una versión, si te parece que te falta sabiduría, casi como diciendo, si te parece, por las dudas, pedí sabiduría. Sabés que Dios no te va a reprochar nada, al contrario, te va a dar, es generoso. Yo siempre pienso cuando alguien es generoso y te comparte algo, siempre pienso en esos compañeros en la facultad que te daban el apunte que era, wow, espectacular. Yo decía, qué bárbaro, qué generoso, porque yo no sé si se lo daría a alguien, ¿verdad? Pero realmente es ser generoso. Cuando alguien te pasa algo que voy a decir revelador, yo digo, esto es generosidad. Y Dios es así, es generoso. ¿Querés de mi sabiduría? Yo te voy a dar. ¿Sí? Pedí sabiduría. Saben que en este tiempo que atravesamos, fue un tiempo en que, había que hacer muchos trámites también con la obra social, pedidos, ¿no es cierto?, para algunas medicaciones que Lucas tenía que tomar, para, todo lo que fue su internación, pedir sabiduría de cómo dirigirse, cómo hablar. También mis hijos seguían en la escuela y en el jardín, y había que llevarlos cada día, había que preparar las cosas que ellos necesitaban. Sabiduría, yo seguía cocinando en ese tiempo. Es difícil cuando uno está bajo presión. Dice, ¿cómo me organizo? ¿Cómo sigo adelante en el día a día? La sabiduría de Dios en ese tiempo fue lo que me guiaba. Parece que Dios me decía, hace esto, y yo iba. ¿Sí? Pensar lo verdadero. Es muy difícil que la paciencia, que la perseverancia, que la constancia se desarrollen en nosotras si permanentemente con nuestros pensamientos estamos boicoteando nuestras fuerzas. Mi pregunta es, ¿qué pensamientos boicotean hoy tus fuerzas? Saben que lo de pedir sabiduría está muy de la mano con esto. Una de las cosas que a mí nos levantábamos, me acuerdo en esos días, ese mes de abril, nos levantábamos y me acuerdo que mi esposo prendía música que nos ayudaba muchas veces a orar, muchas canciones que yo recuerdo, canciones que me ayudaban a orar y decir muchas veces lo que no podía decir en palabras.
Nos preparábamos de esa manera. Él se iba a trabajar, yo estaba con una licencia por maternidad. Preparábamos eso, era como un silencio ahí en la cocina, la música. A mí me había decidido ir al sanatorio o caminando en colectivo, porque me generaba mucha ansiedad no encontrar lugar para estacionar cerca del... ¿Vieron cómo otra persona dice, no, me muero, el colectivo acá? No, yo usaba ese tiempo porque iba orando, cuando iba caminando, recordaba alguna frase que había leído en un pasaje y la repetía una y otra vez, oraba por los que oraban por Lucas. Muchos mensajes. Estamos orando por ustedes, estamos orando por Lucas. Y yo les contestaba, voy a orar por vos. Y oraba por los que oraban por Lucas. Porque yo decía, tanta gente acercándose a Dios para orar por mi hijo, que Dios les muestre, tienen algo para ellos. Oraba por los que oraban por Lucas. Y esas caminatas las recuerdo, y me ayudaban en el pensamiento, ¿sí? Bien, pensar lo verdadero y mirar la soberanía de Dios. Un tiempo para mirar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es recordar que Él está en control, que Él tiene poder, que es sabio con lo que hace y que es amor en todo eso. O sea, la soberanía de Dios se envuelve que Él está haciendo las cosas sabiamente. Una de las mañanas, los tiempos para estar con Lucas eran diferentes para mí y para mi esposo, para el papá. Así que una mañana yo estuve en la NEO, salí del sanatorio y me buscaba Facu y él se quedaba con Lucas. En el auto estaban mis hijos. Y me acuerdo que en ese momento mi hijo, que tenía 9 años, me dice, yo salí con un panorama que no sabía cómo iban a seguir las cosas, no sabía ni qué iba a pasar en el próximo momento. Era abril. Y me acuerdo que me dice, mamá, ¿dónde vamos a pasar Navidad? La primera pregunta así cuando entré al auto. Yo creo que tenía como que iba a contestar, ¿qué está preguntando? Y como que respiré y dije, ¿viste que estamos en abril? Bueno, ¿y cuándo es la Navidad? ¿En diciembre? ¿No? ¿Viste que falta? Mientras tanto respiraba porque estaba como mayo, junio, julio, ¿no? Así faltan varios meses. ¿Vos crees que yo puedo contestarte hoy esa pregunta? Sí, porque sos mi mamá. Y yo como que dije, un tiempo para mirar la soberanía de Dios. Para él, su mamá era su lugar seguro, su refugio. La soberanía de Dios es ese lugar seguro, tu refugio, aunque no tengas respuesta a lo que está pasando. Es tu lugar seguro, sigue siendo tu lugar seguro. Es un tiempo, la prueba, para mirar la soberanía de Dios. ¿Cómo ser en el tiempo de la prueba? ¿Cómo ser? Hemos recordado que son las pruebas, nos ayudan a caminar sobre algunas certezas. ¿Cómo transitarlas? Pero ¿cómo ser en el tiempo de la prueba? ¿Cómo ser en el tiempo de la prueba? No sé si estás teniendo la oportunidad, la posibilidad de acompañar a alguien que está bajo presión, alguien que está en ese tiempo de grandes desafíos en su vida, tiempos de grandes dificultades. No sé si estás teniendo la posibilidad, la oportunidad. Bueno, primero que nada, ora para que el Espíritu Santo te guíe en cómo actuar. Quizás Dios te está diciendo, ora por esa persona, pero ora en serio, ora en forma constante, ora comprometidamente. Quizás eso es lo que Dios te está guiando a hacer. Quizás Dios te está guiando a que, le compres una provista de comida y se la puedas llevar. Eso es lo que Dios te está guiando, hacerle caso al Espíritu Santo. Quizás Dios te está guiando a que pases una tarde con los hijos de alguien, que estés de una manera especial con alguien, de esa forma. Bueno, saben que en el tiempo de la prueba, algo que me era difícil de vivenciar era el amor de Dios. Ver a mi hijo sufriendo me generaba difícil pensar en el amor de Dios. Era como algo que me costaba, aunque lo creía,
pero vivenciar el amor de Dios en ese tiempo. ¿Saben que un grupo de amigas, estas amigas que les cuento con las que estábamos jugando, ellas se vieron movilizadas a mostrarme el amor de manera práctica? Yo no les estaba diciendo que luchaba, no les había dicho que luchaba en ver el amor de Dios, pero el Espíritu Santo a ellas las movilizó de esa manera. Y entonces pasaban de pronto por casa y me abrazaban. Y seguían. O me llevaban una merienda especial. O les entregaban helado a mis hijos. Una mañana, me acuerdo en ese tiempo que yo estaba en la cocina y la ventana daba a la calle y veo escrito en grafiti ahí en la calle. Yo creía que cuando tenía 15 años me habían escrito películas, nunca más me volvieron a escribir. Escrito: familia, los amamos. Y yo todos los días, cuando lavaba los platos ahí en la cocina, cocinaba o estaba en la cocina, miraba por la ventana eso escrito: familia, los amamos. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo a vos te está mostrando que podés bendecir a alguien en el tiempo de la prueba? Ahora, ¿saben que Job padeció, digamos, a esos amigos en el tiempo de la prueba, que preguntaban ahí: ¿por qué será que te está pasando esto? ¿No habrás hecho algo? Revisate un poco. Bueno, como que los padeció. Pero Job, en el capítulo 42, dice que Job oró por sus amigos y Dios le restauró su bienestar. Está en la misma frase. Job oró por sus amigos y Dios le restauró el bienestar. Bueno, también quizás es tiempo para perdonar a aquellos que no han sabido estar o acompañaron con alguna palabra imprudente, porque Dios está muy interesado en darte bienestar real. Entonces quizás ahí hay cosas como para tratar ahí con Dios. Hay un último pasaje, hay un último versículo que leímos en la porción que leímos, que dice de la siguiente manera: una vez que la paciencia se haya desarrollado o que la constancia se haya desarrollado, la constancia crece en estos tiempos de prueba cuando la transitamos en el Señor, cuando la prueba la transitamos en el Señor, la constancia, la paciencia, la firmeza, dicen algunos, la capacidad para soportar el sufrimiento crece. Bueno, uno se desarrolla y la palabra de Dios nos dice que vamos a sentirnos completas, que vamos a ser llenas. Hay otra expresión que dice perfectas, que habla de madurez, vas a tener una madurez luego de este tiempo. Hay otra expresión que dice que vamos a ser íntegros y no nos va a faltar nada. Me encanta la palabra integridad. Íntegros es lo contrario a algo que está desintegrado. Cuando se cae algo y se rompe, se desintegró, no quedó nada. Pero lo contrario es algo que está íntegro, está completo. Y cuando algo está completo, incluso en los orígenes de la palabra íntegro, dice que está en paz, está completo. Entonces, me alienta tanto pensar que cuando uno atraviesa en el Señor la prueba, la palabra misma me está diciendo que voy a ser íntegro, voy a estar en paz. ¿Va a haber dolor? ¿Va a haber tristeza? Sí, pero voy a estar en paz. ¿Va a haber agitación? Es posible, pero voy a estar en paz. Saben que yo quisiera invitarte a que puedas estar mirando a Cristo en el tiempo de la prueba, que puedas mirarlo a Cristo. Saben que vamos a estar cerrando con una canción, que esta canción durante mucho tiempo cuando la escuchaba, no la podía pronunciar, ¿saben? No la podía pronunciar. Deseaba que Dios restaurara las ruinas en las que estaba, que es lo que dice la canción. Deseaba y creía que Dios podía, pero no podía decirlo. Había una sola fragmento de la canción que era la única que podía decir.
y que dice, a la cruz miraré. Era lo único que podía decir en ese tiempo. Entonces yo te quiero invitar a que vos puedas hoy mirar a Cristo. Si nunca tuviste un encuentro con Cristo, que puedas decirle, quiero que seas parte de mi vida. Si hay cosas que resolver con Dios, porque estamos ahí que, no sé de esto, tengo como algún recelo, que lo podamos hablar y que podamos reconciliarnos con Cristo. Podamos, poder ver lo que Él tiene para nosotras en el tiempo de la prueba. Y para todas, que podamos afirmarnos en esta certeza de caminar en los tiempos de las presiones, en los tiempos de las dificultades, mirando a la soberanía de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y después te invito a que puedas escuchar la canción, si te animás, la conocés, la puedas ir cantando, puedas decirle lo que te pueda salir delante del Señor. Y vamos a estar orando por este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta carta que Santiago escribe y en estos versículos nos anima a saber que vamos a estar sometidas a prueba, que vamos a estar bajo presión, que vamos a sufrir en este tiempo. Señor, te damos gracias porque cada una de las pruebas no son en vano, vos tenés propósito, tenés sentido. Gracias, Señor, porque nos amás con un amor tan grande. Señor, hay muchas cosas que no entendemos, que nos resultan inentendibles, incomprensibles. Señor, pero queremos abrazar el milagro tuyo en el medio de nuestro dolor. Queremos verlo, queremos identificarlo. Señor, queremos pedirte que lo que está seco en nuestras vidas, que lo que está muerto, pueda ser resucitado, Señor, pueda salir con poder, Señor, podamos ser lo que vos pensaste para cada una de nosotras. Te pedimos, Señor, que conviertas nuestro dolor en nuestro propósito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría, Señor, gracias por tu bondad y gracias porque también nos das el cuerpo de Cristo, nos das personas que pueden acompañarnos. Te pedimos sabiduría para acompañar a otros, te pedimos que no nos lastimemos en el tiempo de prueba, te pedimos que podamos perdonarnos si hemos actuado de una manera incorrecta o esperábamos algo y no fue de esa forma. Te queremos pedir, Señor, que sanes las heridas, Señor, que podamos ver que vos tenés propósito en esto que estamos pasando. Quedamos en tu presencia y te amamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.